a cambiar de tema ahora y justamente nos metemos en lo que vendrá después de ese 10 de diciembre. Y vamos a hablar con Guillermo Pérez, que es tributarista, sobre el blanqueo de capitales. Guillermo, ¿cómo estás? Muy bien, ¿cómo te va? Buenas tardes. Gracias Muy bien. por sumarte. ¿Es viable? Mira, si tenemos unos minutos o algún minuto, te voy a dar los 4 puntos Sí, que claro. sonaron en materia tributaria. Adelante. Un punto tuvo que ver con el blanqueo, otro tema tuvo que ver con la simplificación tributaria, el otro tuvo que ver con el reacomodamiento de los precios relativos. Son todos temas, digamos, importantes para charlar, ¿no? Ujú. El blanqueo sí es una herramienta importante, producto del devenir de la economía de los últimos meses, años. Lamentablemente se ha generado dinero negro en la Argentina, más del deseable y más del que hubo. Y bueno, la única herramienta para lograrlo es un blanqueo. Yo escuché algunas versiones de que se iría un blanqueo amplio a tasa cero. Me parece demasiado generoso, pero puede ser que exista. Ahora, acá hay un punto que no se habló, y es que para que un blanqueo sea exitoso en la Argentina, sobre todo después de la experiencia del último blanqueo, el que fue el del gobierno de Macri, allá por el año 2017, si no me equivoco, eh, hay que retrotraer las alícuotas de bienes personales a niveles razonables, o eliminar el impuesto o retrotraerlo a niveles muy razonables, Ujú. porque, perdón, a No hay niveles muy problema. razonables porque, ¿qué sucedió con el blanqueo del año 2017? Se hizo el blanqueo, fue el segundo blanqueo más grande del mundo en términos de Producto Bruto, y lo que terminó sucediendo es que inmediatamente después de eso las tasas del 0,25 subieron al 1,25 hasta llegar ahora al 2,25. Entonces Claro. la gente se sintió totalmente traicionada. Así que ese es un tema vital que hay que arreglar. Es decir, perdón, Guillermo, pero para entender entonces cuáles son aquellos puntos que habría que tener en cuenta para que el blanqueo sea exitoso. Hablamos de la modificación en la alícuota y ¿qué más? Bueno, fundamentalmente que sea muy amplio, que obviamente te exima de todo tipo de intereses, sanciones, multas, obviamente ley penal tributaria, ley cambiaria, etcétera. Y necesariamente tiene que venir acompañado de una baja en las alícuotas de bienes personales. Vos fijate la cantidad de empresarios con fortuna que se han ido del país producto de las alícuotas de medida de bienes personales. En un momento donde ahora las tasas de interés subieron, van a volver a bajar, en el mundo me refiero, pero las tasas de interés estaban al 2%, un bono del tesoro, y vos tenías que pagar 2,25 de bienes Claro. personales, más el 35% sobre el interés. Entonces, perdías capital permanentemente. Eso es totalmente confiscatorio. Ujú. Entonces, las tasas tienen que volver o derogar el impuesto a los bienes personales o volver al 0,25%. Eso Ok. es lo que tiene que suceder como una, digamos, necesidad absoluta. ¿Qué puede pasar con bienes personales en caso de una inminente, parece, al menos por ahora, devaluación luego del 10 de diciembre? Bueno, ese es el otro problema grave, uno de los tantos que hay que gerenciar o simplemente resignarse, dependiendo de cada situación, frente al atraso cambiario y la devaluación, que sería uno de los 4 puntos importantes que andan dando vuelta. El otro es derogar, que se habló de derogar la coparticipación, Sí, y el otro sí. es de la simplificación tributaria. En el caso, digamos, de una devaluación fuerte, hay muchos temas tributarios a ver. Bienes personales, ya no va a ocurrir eso de que vos pagabas bienes personales en junio del año que viene utilizando un tipo de cambio oficial de alguna manera anclado, con lo cual, si bien tenías una tasa del 2,25, como lo pagabas 6 meses después, si lo pagabas sobre bienes en el exterior valuados a un tipo de cambio oficial mucho menor que el contado con liqui o Sí, el MEP, la tasa efectiva, bueno, finalmente era menos del 2,25, ¿sí? Igual era alta, porque en el mundo este impuesto no existe, o es el claro, 0,25. claro, claro. Entonces, yo creo que una cosa que mucha gente puede hacer, si es que tiene confianza y dependiendo
siempre con el sí, ¿no? Dependiendo del discurso. Diciembre va a ser clave, porque va a depender del discurso del... ¿Cómo se dice? Va a depender del discurso del lunes, sí. O el domingo, va a depender del Congreso, va a depender de qué fuerza tiene el paro del 19 y del Guillermo, 20. Sí. Siempre con peros o con condicionales, ¿qué podría pasar o cuánto se espera que se recaude en caso de llevar adelante un blanqueo? Por supuesto que depende también de la tasa y de un montón de cuestiones, por eso te digo que hay condicionales, pero ¿qué se puede esperar en materia de recaudación? Mira, el último blanqueo, está bien que eran otras condiciones y estaba el intercambio de información fiscal que había entre países que condicionó mucho a los bancos del exterior que decían que si no te cerraban la cuenta, hubo un blanqueo por 128 mil millones de dólares, fue el segundo más grande del mundo después de Indonesia, me parece. Ahora, el hecho de lo que hicieron con bienes personales hace que mucha gente esté muy... El que se quema con leche ve una vaca y llora. Entonces yo no creo que sea tan exitoso como el de esa vez. Claro. Salvo que venga una ola de confianza terrible a partir de lo que pase en diciembre, que no es solamente el discurso, es qué pasa con el Congreso, con la ley ómnibus, qué contiene la ley ómnibus, cómo se van a aportar los gremios, cómo se van a comportar las organizaciones sociales. Hay un conjunto de factores que se van a saber todos en diciembre, ¿eh? En diciembre vamos a tener un panorama muy importante, hay que estar muy atentos. Bueno, la coparticipación es muy importante y probablemente en diciembre tengamos algún tipo de novedad. ¿Qué crees que puede llegar a pasar si se deroga? No la pueden derogar. Bien. No la pueden derogar por una razón pragmática. A lo mejor inventan algo que tienen en la galera, que no sé qué es, pero no la pueden derogar por lo siguiente, mirá. Las provincias, salvo ingresos brutos, impuesto inmobiliario y algún impuesto menor, muchísimas provincias, la mayoría, el 80% lo reciben por coparticipación, más ciertas transferencias discrecionales del gobierno nacional. Y lamentablemente las 24 jurisdicciones, uno dice provincias, son las 24 jurisdicciones, porque es Cava y las 23 provincias... Sí. No sé si todas, seguro que no, muchas no, sobre todo lo que es la herradura del noreste, noroeste y zona cuyana, excepto Mendoza, no han hecho inversiones en infraestructura sanitaria, productiva, habitacional, educativa, como para desarrollar sus economías regionales, para estar en condiciones de recaudar y fiscalizar impuestos y poder ser autónomas con su propia recaudación. Ni siquiera tienen desarrollados organismos internos de recaudación que puedan hacer esa tarea, lo suficientemente sofisticado. Sí. Con lo cual, no es un tema que se va a poder hacer. Lo que están diciendo es que van a parar con las transferencias discrecionales. Mira, te voy a dar un dato que es súper importante. ¿Qué hacen los gobiernos siempre, nacional y provinciales? Envían la ley de presupuestos al Congreso con un nivel de inflación mucho más bajo que el que va a ser. Por ejemplo, la ley de presupuesto que mandó Massa, que no está aprobada, la mandó con un 60% de inflación estimada para el año que viene. ¿Qué pasa cuando la inflación real es un 200% y no un 60%? Que es el que soportaría los gastos presupuestados. Que ese 200% de inflación implica recaudación de IVA y de otros impuestos al 200%. Entonces, las transferencias discrecionales que se ocurren por haber presupuestado un 60% de inflación, que es para bancar los gastos reales, o estimados o presupuestados, y esa diferencia es una masa de dinero muy grande que el Poder Ejecutivo Nacional tiene para hacer transferencias discrecionales, y a su vez los poderes ejecutivos provinciales también, porque ellos también hacen el presupuesto con una inflación del 60%. Obvio. Y ahí es donde la plata va a un barril sin fondo. Si se resuelve ese problema, se resuelve el 80% del problema fiscal de la Argentina. Mucho más que el famoso 5% de Milei que va a bajar el gasto público. Sí, bueno. Bueno, veremos. Diciembre de novedades. Hablamos próximamente entonces. Gracias por el tiempo. Cómo no, un placer, mucho gusto. Igualmente, hasta la próxima. Gracias. Hoy, las reglas de juego cambian muy rápido. En Grupo GNP estamos preparados para estos cambios. Innovamos. Grupo GNP, expertos en servicios integrales de impuestos. Desarrollamos estrategias fiscales para potenciar los resultados empresariales y cuidar los patrimonios individuales.
reconocidos y premiados a nivel internacional por nuestra trayectoria y experiencia. Grupo GNP, tus aliados estratégicos.